Penny fue determinada y organizada desde temprana edad. Creció en una familia pobre. Su madre era maestra de primaria y su padre trabajaba como operador en la central térmica local. Aunque tenían lo esencial, los lujos eran inalcanzables. Penny quería mucho a sus padres, pero a medida que crecía, desarrolló sentimientos encontrados hacia su estilo de vida. Veía cómo desaprovechaban oportunidades y parecían resistirse al cambio, yendo mecánicamente a sus modestos trabajos, quejándose del gobierno y aceptando su destino. A veces sentía lástima por ellos, pero Penny sabía algo con certeza: ella forjaría un camino diferente. Después de terminar la escuela secundaria, se inscribió en la Facultad de Economía de la universidad local. En su cuarto año, abrió su propia escuela de danza infantil, ganando un concurso de emprendimiento de la ciudad que le proporcionó una importante financiación municipal para el desarrollo empresarial. A pesar de su juventud, Penny reconoció esta oportunidad dorada y la aprovechó con todo su corazón. Se sumergió en todos los aspectos del negocio, dominando las finanzas, manejando la publicidad y promoviendo el crecimiento, todo mientras completaba sus estudios universitarios. Durante esos meses exigentes, el sueño se convirtió en un lujo, pero perseveró, obteniendo su diploma mientras lanzaba su empresa. Después de graduarse, finalmente pudo dedicarse por completo a su proyecto. Había soñado con estudiar danza cuando era niña, pero su familia no podía costear las lecciones caras ni los disfraces de actuación. Esta experiencia la inspiró a conseguir patrocinadores que proporcionaran a sus estudiantes hermosos trajes de escenario a cambio de publicidad. Como defensora de la educación accesible, obtuvo subsidios que permitieron a niños de familias de bajos ingresos asistir a las clases sin costo alguno. Muchos de estos estudiantes se convirtieron en destacados bailarines que mejoraron la reputación de la escuela y sirvieron como testimonios vivientes. Las ideas innovadoras de Penny para el desarrollo de la escuela siempre daban frutos. Los socios comerciales experimentados atribuían su éxito al instinto, pero la verdad era más simple: amaba genuinamente su trabajo. Cuando Penny reconoció la necesidad de expandirse, abrió varias sucursales por toda la ciudad. A medida que su modesto estudio de danza evolucionaba, necesitaba apoyo de confianza. Nombró a su amiga de la infancia, Verónica, como directora. Acababa de graduarse de la Facultad de Gestión y poseía las mismas cualidades que habían llevado al éxito de Penny: organización, meticulosidad, responsabilidad, inteligencia aguda y atención al detalle. Las similitudes y la amistad de tantos años convencieron a Penny de que Verónica, a pesar de su juventud, era ideal para el puesto de mano derecha. Más importante aún, sabía que podía confiar en ella. Verónica demostró ser digna de esa confianza, sumergiéndose de inmediato en el trabajo, pasando noches en la oficina, haciendo preguntas, revisando documentos y dominando las operaciones. Con más tiempo para implementar nuevas ideas, el negocio de Penny floreció. 2 años después de abrir su primera escuela, pudo permitirse un apartamento en un barrio exclusivo y un coche nuevo directamente del concesionario. Finalmente disfrutaba de los placeres de la vida que habían sido inalcanzables en su infancia: resorts de lujo, ropa de diseñador, comidas en restaurantes, que se hicieron necesarias debido a su apretada agenda que dejaba poco tiempo para cocinar. 10 años después de graduarse, surgieron planes para una reunión de clase. Las redes sociales facilitaron localizar a antiguos compañeros. Penny esperaba con ansias el encuentro, orgullosa de sus logros, que probablemente superaban los de sus pares. Algunos incluso se habían burlado de Verónica en el pasado por usar ropa usada de sus primos, y ahora podrían verla transformada. La reunión resultó ser alegre e íntima, con un genuino interés en reconectar y recordar. Los antiguos compañeros descubrieron que la mayoría se había casado, muchos con varios hijos. Los orgullosos padres mostraban fotos de sus pequeños. Penny sintió una punzada de melancolía. Ella también quería tener una familia, pero su negocio había consumido sus primeros años. Ahora, como una emprendedora exitosa, le preocupaba atraer a cazafortunas.
Había escuchado demasiadas historias de advertencia. En la reunión, conoció a Paul, el comediante de la clase, un bromista carismático. Él fue el primer amor de Penny, aunque él nunca lo supo. Penny era una chica tranquila en la escuela. Estudiaba bien, dedicaba todo su tiempo a las lecciones y actividades extracurriculares, y rara vez participaba en salidas de clase al cine o a la pista de patinaje. No pertenecía a la élite de la clase, pero Paul estaba a la cabeza de esta. Todos lo adoraban por su brillante sentido del humor y su espíritu aventurero. Siempre era divertido estar con él. Aunque apenas pasaba las clases, quizá tenía capacidad, pero prefería las fiestas al estudio. En la escuela, Paul podía encantar incluso a los profesores. Gracias a su carisma natural y su habilidad para influir en las personas, se graduó sin problemas. Penny, una estudiante de secundaria, lo observaba desde lejos. Nunca soñó que él pudiera notarla. Sus conquistas románticas eran legendarias. Se sentía atraída por su confianza relajada, seguridad en sí mismo y apariencia indudablemente atractiva. Paul solo le hablaba cuando necesitaba copiar la tarea, y Penny nunca se negaba. Incluso esa pequeña interacción era mejor que nada. En el restaurante de la reunión, él lucía tan carismático y encantador como siempre. La edad lo había hecho aún más atractivo. Las mujeres se iluminaban en su presencia. Antiguas compañeras de clase, incluso aquellas con hijos o embarazadas, trataban de captar su atención con preguntas y reían demasiado fuerte ante sus chistes. Después de 10 años, algunas cosas no habían cambiado. Sin embargo, Paul se había vuelto más serio. Sí, todavía bromeaba con inteligencia y creaba un ambiente ligero en la mesa, pero ahora desviaba hábilmente la atención excesiva de las mujeres ebrias sin ofenderlas. En la escuela, nunca perdía la oportunidad de burlarse de sus compañeros. Esta nueva versión madura de Paul le atraía aún más a Penny. Después de 10 años, sus sentimientos no habían cambiado mucho. Todavía se sentía tímida a su alrededor. Todavía quería estar cerca de él, ver sus traviesos ojos azules, captar su sonrisa, admirar los hoyuelos en sus mejillas. Y ahora Paul finalmente la notó. Penny a menudo lo sorprendía mirándola, hipnotizado. Sabía que lucía mucho mejor que en la escuela. Ropa elegante, maquillaje hábil, ejercicios en el gimnasio y tratamientos de belleza regulares habían hecho maravillas. Aunque estaba acostumbrada a los cumplidos, ninguno la afectaba como el interés sincero en los ojos de Paul. Él trabajaba como ingeniero jefe en una compañía petrolera local, ganando lo suficiente para permitirse relojes caros y ropa de diseñador. El encantador excompañero de clase aún no estaba casado ni planeaba hacerlo. Tenía planes de carrera que le impedían formar una familia en ese momento. Después del restaurante, Paul invitó a Penny a dar un paseo por la ciudad de noche. Caminaron y hablaron durante horas. Su voz la hipnotizó. Pronto, Paul y Penny comenzaron a salir. En unos meses, él se mudó a su apartamento. Luego se casaron en el registro civil. Nada de bodas aburridas ni multitudes de invitados, fue decisión de Paul. ¿Por qué organizar una celebración para personas que apenas conocemos? Hagamos algo especial solo para nosotros. Los recién casados eligieron unas cálidas vacaciones junto al mar en su lugar. Fue romántico e inolvidable. Suaves olas, sol ardiente, excelente servicio y ahí estaba él, un hombre hermoso y amado, un cuento de hadas hecho realidad. Penny se sentía feliz. Intentó ignorar el hecho de que Paul había perdido su alto cargo en la empresa una semana antes. Una luna de miel no era el momento para pensamientos tristes. La dirección había cambiado y, naturalmente, el director había colocado a su propia gente en posiciones clave. Penny entendió que ella habría hecho lo mismo, pero no importaba. Paul era un especialista capacitado, no estaría sin trabajo por mucho tiempo. No era un cazafortunas, el tipo de persona que Penny siempre había temido. Paul era diferente, educado, exitoso y confiable.
De vuelta en casa, Penny se sumergió en su trabajo con energía renovada. Como siempre, estaba llena de ideas interesantes. Paul comenzó a buscar trabajo, pero sin éxito. No apareció nada adecuado. Penny no presionó a su amado, tenían suficiente dinero y ella sabía lo importante que era la realización profesional para un hombre. Apoyaba completamente a su esposo. Sus subordinados y socios sabían que se había casado y, naturalmente, estaban curiosos sobre su elección. ¿A qué se dedica?, preguntó Larry, uno de los inversores. Se conocían desde hacía años y estaban reunidos para discutir sobre el desarrollo educativo regional. Es ingeniero, pero está desempleado temporalmente. Por cierto, ¿su empresa tendría algún puesto adecuado? Tiene excelente experiencia y referencias. No hay vacantes en este momento, pero si es tan cualificado como dices, no estará desempleado por mucho tiempo. Eso pensaba, pero le está resultando difícil encontrar trabajo. Han pasado 6 meses. 6 meses, Larry levantó las cejas sorprendido. 6 meses viviendo de ti, interrumpió bruscamente. Penny no tuvo respuesta. Así era, durante 6 meses ella había sido la única proveedora de su joven familia. Penny no se sentía ni apenada ni cargada. Todo el mundo pasa por momentos difíciles y los cónyuges deben apoyarse mutuamente. Sin embargo, algo no se sentía bien. Penny lamentaba haber sido demasiado abierta con Larry. ¿No crees que te está usando?, preguntó Larry. Tenía derecho a hacer tal pregunta. Él y Penny no solo eran socios de negocios, sino casi amigos desde hacía años. Hace 3 años, Larry confesó que le gustaba mucho Penny, no como socia ni siquiera como amiga, sino como mujer. Propuso intentar iniciar una relación. Penny rechazó inmediatamente. Aunque esto podría haber dañado su cooperación, Larry no despertaba en ella sentimientos románticos. Era demasiado pragmático, calculador y serio, igual que ella misma. A Penny le atraían hombres completamente diferentes, alegres, despreocupados y encantadores, como Paul. Larry luego propuso que olvidaran sus palabras y continuaran comunicándose como si nada hubiera pasado. Penny aceptó con gusto. Sorprendentemente, no quedó ninguna incomodidad ni tensión entre ellos después. Larry, ¿qué estás diciendo? Él no me está usando. Cuando empezamos a salir, Paul estaba en la cima. ¿Debería dejarlo ahora que está en problemas? ¿A la primera señal de dificultad? Sin embargo, Penny entendió que algo tenía que hacerse con urgencia. Aunque no pudiera obtener un puesto tan prestigioso como antes, necesitaba ganar algo, hacer cualquier cosa. Se estaba volviendo vergonzoso frente a sus conocidos. A sus ojos, Paul realmente parecía un hombre mantenido. Entonces Penny comenzó a ofrecer opciones a su esposo. Tal vez podrías venir a trabajar a mi escuela. ¿Cómo que?, resopló Paul. ¿Maestro de ballet o algo así? ¿Por qué maestro de ballet?, sonrió su esposa. Un ingeniero de seguridad a tiempo parcial. Yo, un ex ingeniero jefe de una compañía petrolera, el hombre estaba ofendido. No digas tonterías. Ya estoy en una caída profesional y solo lo empeorarías. ¿Qué tiene de malo? Trabaja a tiempo parcial y busca un puesto que te guste. Tendrás mucho tiempo. ¿Has pensado en mis sentimientos? ¿Qué dirán mis excolegas? Que la señora ha arreglado un puesto cómodo para su esposo inútil. Me sentiré como un dependiente allí. ¿Cómo puedo respetarme a mí mismo después de eso? Penny reflexionó sobre esto. Había algo de verdad en las palabras de su esposo. Sin embargo, algo tenía que hacerse sobre su situación. Quizás podrías intentar abrir tu propio negocio. Penny ofreció dinero inicial y le dijo a Paul, piensa en una idea y discutiremos planes de negocios. Paul, interesado, aclaró, así que quieres convertirte en mi inversor. Ella respondió, bueno, sí. Tengo algunos ahorros de sobra. Paul sonrió felizmente y dijo, he querido abrir un café desde hace mucho tiempo.
Empezaré a trabajar en un plan de negocios de inmediato. Penny se alegró y expresó, eso es maravilloso. Le gustaba ver a su esposo tan entusiasmado. Tal como prometió, Penny le dio a Paul el dinero para el desarrollo del negocio. Desde entonces, él rara vez estaba en casa, pasando todo su tiempo en el café. Le decía a Penny que todo iba muy bien y le agradecía sinceramente por su apoyo. Ahora que tenía dinero, Paul compró un auto a crédito y comenzó a darle regalos a su esposa, tanto en ocasiones especiales como espontáneamente. Penny no pudo evitar sentirse complacida con su esposo. Estaba orgullosa de decirles a los demás que Paul era un empresario. Pero la dicha no duró mucho. No pasaron ni 6 meses cuando Paul llegó a casa con un semblante sombrío. Se acabó, dijo. He quebrado. Los competidores me acabaron, me incriminaron y varias autoridades intervinieron. Me están cerrando y ahora tengo un montón de deudas. Penny, sorprendida, exclamó, ¿cómo? ¿Por qué no viniste a pedirme ayuda? Este desastre no ocurrió de la noche a la mañana. Tal vez podría haberse evitado. Paul, resignado, replicó, ¿de qué sirve ahora? Quise manejarlo por mi cuenta, como un hombre. Ya me diste el dinero para abrir el negocio, ¿debería esconderme detrás de tu falda para cada problema? Pensé que podía manejarlo yo solo, pero no pude. Así que Paul volvió a quedarse en casa y retomó la búsqueda de trabajo, aunque sin éxito. Penny decidió investigar qué había pasado con el negocio de su esposo sin que él lo supiera. Descubrió que Paul apenas había invertido en el desarrollo del café e incluso había violado regulaciones sanitarias. Desde el principio, el negocio estaba destinado al fracaso. Penny, perpleja, pensó, es extraño. Le di a Paul suficiente dinero para abrir un negocio adecuado. ¿Dónde lo gastó? ¿Lo despilfarró tan descuidadamente? Esto explicaba los regalos y las compras caras. Penny entendió que algunas personas no están hechas para el emprendimiento y parecía que su esposo era una de ellas. Fue decepcionante, pero soportable. Lo peor eran las deudas que ahora recaían sobre Paul. Cada mes, Penny tenía que darle una suma considerable para pagarlas parcialmente. Paul se veía deprimido y Penny sentía pena por él. No podía imaginar cómo se sentiría en su lugar. Él intentaba ser útil limpiando la casa y cocinando deliciosas cenas. Penny adoraba llegar a casa y encontrar tal comodidad, pero comprendía que esto no podía continuar indefinidamente. Para un hombre es vital sentirse como el proveedor, el maestro, la cabeza de la familia. El estado deprimido de su esposo lo demostraba, claramente, el rol de cocinero y limpiador no le convenía. Pasó otro año, y durante ese tiempo, Paul no encontró trabajo. Las personas en el círculo de Penny le decían abiertamente que había casado con un hombre mantenido. Larry fue especialmente crítico, ¿qué clase de esposo es ese? No es un esposo, sino un sirviente doméstico. No puedo imaginarme a un hombre que no gane dinero. He estado trabajando desde que tenía 15 años, y míralo a él. Penny lo defendió, está pasando por un periodo difícil. Nadie es inmune. Pero Larry insistió, este periodo ha durado demasiado. ¿Realmente necesitas una relación así? ¿No ves que se ha aferrado a ti? Vive de lo que tú provees, conduce un buen coche. Realmente no tiene necesidad de trabajar. Penny, molesta, respondió, Larry, basta, pero no pudo encontrar argumentos sólidos a favor de Paul. Entonces, todo cambió repentinamente. Paul comenzó a salir de casa por largos periodos y nuevamente tenía dinero. Su estado de ánimo claramente había mejorado y volvió a sonreír. Un día le dijo a Penny, cariño, no quise contarte antes. He comenzado a dar consultas telefónicas por dinero. Tengo mucha experiencia. Paul explicó que era un especialista de alto nivel y que sus consejos no eran baratos. Penny se alegró, exclamando que finalmente había encontrado un trabajo que le quedaba bien.
Paul le respondió que esto era solo el comienzo y que, más adelante, planeaba abrir su propia agencia, ya que tenía grandes planes. Sin embargo, Penny se mostró preocupada, recordando la experiencia previa de su esposo con el café y los pagos mensuales de las deudas. Paul, sintiéndose ofendido, le preguntó si no creía que él pudiera lograrlo, a lo que Penny, nerviosa, respondió que no era eso, pero que los negocios no eran para todos y que tenía mucho que aprender. Molesto, Paul aseguró que lo resolvería y se retiró al dormitorio, dejando a Penny lamentándose por haber herido sus sentimientos. Un día, Penny llegó a su oficina a una hora inusual porque una reunión en la alcaldía había sido cancelada. Al llegar, se sorprendió al ver el coche de Paul en la entrada, ya que él rara vez iba allí. Intrigada, entró al edificio, saludó al guardia y subió las escaleras, donde escuchó voces. Era Paul hablando con Verónica. Penny escuchó cómo Verónica decía que era la última vez que le daba dinero de la caja fuerte, pues no podía seguir ocultando los desajustes en los documentos y temía que se notara. Paul intentó persuadirla, asegurando que era por una buena causa y pidiéndole que no le dijera nada a Penny para evitar que se preocupara. Verónica accedió, pero comentó que Penny era estricta y tenía una alta opinión de sí misma. Penny, conmocionada, decidió quedarse en el departamento de contabilidad para reflexionar sobre lo que había escuchado. Penny pasó el día intentando entender por qué Paul necesitaba dinero de la caja fuerte, por qué se lo contaba a Verónica y no a ella, y cuál era esa supuesta buena causa. Finalmente, decidió enfrentar a Verónica y fue a su oficina. Penny le reprochó que, pese a confiar siempre en ella, ahora se sentía traicionada por no haberle contado que estaba dándole dinero a Paul. Verónica, cansada, admitió que sí había entregado varias sumas, pero explicó que era debido a una situación grave. Le confesó que la madre de Paul estaba gravemente enferma y que él estaba enviando dinero para su tratamiento, sin el cual no podría sobrevivir. Penny quedó atónita, ya que solo había conocido a su suegra un par de veces y Paul rara vez hablaba con sus familiares. Hasta donde sabía, su suegra siempre había parecido saludable y agradable. Ahora, se enteraba de que estaba gravemente enferma. Intentando controlar sus emociones, Penny le preguntó a Verónica por qué Paul había acudido a ella con este problema y no a su propia esposa. Verónica le pidió que tratara de comprender, explicando que era una situación difícil para Paul. Penny se sentía incómoda al escuchar que Paul no estaba ganando dinero ni podía encontrar su lugar, y además tenía que pedirle ayuda para el tratamiento de su madre. Penny negó con la cabeza y le dijo, «No le des más dinero sin que yo lo sepa. Hablaré con él hoy y, por supuesto, transferiré la cantidad necesaria para el tratamiento de su madre». En casa, al principio todo parecía normal. Paul había limpiado, cocinado una cena deliciosa y estaba viendo la televisión en el sofá, luciendo satisfecho. Penny se acercó y apagó el televisor. «Somos esposos, las personas más cercanas el uno al otro», dijo mientras lo miraba a los ojos. «No quiero secretos entre nosotros. Sé sobre la situación de tu madre. No entiendo por qué le contaste a Verónica y no a mí, tu esposa. Escuché tu conversación. ¿Y esos ingresos de asesoría telefónica que mencionaste? ¿Fue también una mentira?» Paul respondió, «Sé que no estuvo bien, pero no quería preocuparte. Has estado estresada últimamente, así que pensé que lo manejaría en silencio. Y estoy avergonzado», confesó. «Soy un hombre sano sin un buen trabajo ni ingresos, dependiendo de mi esposa. Ni siquiera puedo ayudar a mi propia madre». Penny se sintió incómoda, ya que siempre le costaba cuando Paul mostraba vulnerabilidad. Incluso sentía culpa por su éxito, un sentimiento irracional y desagradable. «Está bien, cálmate», dijo mientras le tocaba suavemente la mejilla y lo abrazaba. Paul rodeó su cintura con los brazos y dijo, «Hice lasaña para la cena. ¿Quieres probarla?» Penny sonrió y respondió, «Me encantaría, estoy hambrienta». «Por cierto, ¿cómo está tu madre?» Paul contestó, «El tratamiento está funcionando, es caro,
pero los médicos son optimistas. Penny sugirió visitar a su madre en el hospital, pero Paul respondió, es demasiado pronto, aún no está permitido. Penny trató de animarlo diciendo, estás proporcionando para su tratamiento. El dinero no lo es todo, pero ayuda. Paul mencionó una cantidad sustancial de dinero que aún faltaba y Penny prometió transferirlo al día siguiente. El tiempo pasó, pero poco cambió. Penny permanecía dedicada a su negocio y Paul continuaba buscando empleo. Sin embargo, Penny ya no lo presionaba, ahora entendía que su esposo necesitaba cuidar de su madre enferma. La madre de Paul padecía una enfermedad grave relacionada con la pérdida de inmunidad. Nadie, excepto su hijo con un traje protector, podía visitarla, según lo que Paul decía. A pesar de todo, él se mantenía fuerte y Penny no podía imaginar cómo enfrentaría una situación similar si alguno de sus padres estuviera en esa posición. Para ser honesta, Penny disfrutaba llegar a casa y encontrar el piso limpio, acogedor y lleno del aroma de deliciosa comida. Paul se destacaba en las tareas del hogar. Penny se dio cuenta de que, una vez que encontrara empleo en su ciudad actual, extrañaría esas comodidades. Su relación con Verónica no cambió mucho. Penny había perdonado el momento de debilidad de su amiga, entendiendo lo persuasivo que podía ser Paul. Sin embargo, el comportamiento de su amiga había cambiado sutilmente. Verónica ya no se unía a las conversaciones durante el almuerzo, y sus salidas al cine y al café cesaron. Verónica siempre alegaba estar ocupada o cansada. Una mañana, Penny no pudo levantarse de la cama. Su cabeza daba vueltas y veía manchas oscuras delante de sus ojos. A pesar de haber dormido 8 horas, se sentía agotada y rota, un estado que había persistido durante algún tiempo. Ese día, durante una inesperada visita a la oficina, Larry comentó, «Te ves terriblemente demacrada. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Penny respondió, «No, solo estoy agotada. He estado lidiando con problemas escolares últimamente, además de desarrollar un nuevo proyecto». Larry, preocupado, dijo, «Te ves agotada», y mientras tanto Paul está tirado en el sofá cuidándose a sí mismo. Penny replicó, «Larry, por favor no empieces, estoy cansada de esto». Larry admitió, «Estoy preocupado por ti. No me gusta tu Paul. ¿Cuándo fue tu última vacaciones?» Penny respondió, «Ni siquiera puedo recordarlo». Larry le sugirió, «Ve a un sanatorio en la costa del mar. Mi hermana recientemente pasó un tiempo maravilloso en uno con sus hijos. Hay descanso, el mar y excelentes doctores que pueden examinarte. Tal vez te falten vitaminas». Penny decidió tomarse al menos una semana para sí misma, como le sugirió Larry, quien le advirtió que de lo contrario se quemaría por completo. Ella reconoció que quizás él tenía razón, y Larry, sonriendo, le entregó una tarjeta y le dijo que los llamara ese mismo día. Finalmente, Penny viajó al sanatorio, y Larry, como siempre, tenía razón. La mujer agotada disfrutó de las playas desiertas, nadó en la piscina y recibió masajes. Poco a poco, su vitalidad volvió, la debilidad desapareció y los mareos cesaron. Su reflejo en el espejo cambió, de piel pálida y círculos oscuros pasó a tener un rostro radiante, fresco y alegre. Un día, mientras estaba junto a la piscina, Penny notó a 2 mujeres, una de las cuales se parecía mucho a su suegra. Al principio, dudó porque solo había visto a la madre de Paul en 2 ocasiones, y según su esposo, ella seguía gravemente enferma en el hospital. Sin embargo, era efectivamente su suegra, quien también la reconoció y, sonriendo, le dijo, «Hola, querida». Parecía todo menos enferma. Penny, sorprendida, respondió que estaba sola porque Paul se había quedado en casa. Su suegra comentó que Paul le había contado que estaba muy ocupado con su propio negocio y que, gracias a ella, había cambiado y se había vuelto más responsable. Penny, cada vez más desconcertada, preguntó cómo estaba de salud, a lo que la mujer respondió que estaba bien, que tenía más de 60 años, pero que no podía quejarse.
Cuando Penny le mencionó lo que Paul le había contado sobre su supuesta hospitalización durante 6 meses y el tratamiento costoso, su suegra la corrigió diciendo que había estado en el hospital, pero no tanto tiempo, y que había sido por un lifting facial, un regalo de aniversario de bodas de su esposo. Al escuchar esto, Penny le contó todo, cómo Paul había perdido su trabajo, sus intentos fallidos de buscar empleo y la historia del dinero para el tratamiento de su madre. Mientras hablaba, el rostro de su suegra se ensombreció. Así que está en lo mismo otra vez. Bueno, el árbol no da frutos diferentes. Lo lleva en los genes. No puedo evitarlo. Lo siento por ti, niña. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Al menos no tienes hijos, le aconsejó. Luego, le explicó la larga y desagradable historia de Paul. Él nació de un breve romance entre su madre y un profesor universitario visitante que aseguraba estar cautivado por la belleza de la joven. Se presentó como soltero y prometió un futuro juntos, pero ella descubrió que tenía una esposa y 3 hijos en su ciudad natal. Él, sin vergüenza, dijo que todo había sido por diversión. Después de irse, la madre de Paul descubrió que estaba embarazada. Paul creció siendo un niño encantador y carismático, pero heredó el hábito de mentir de su padre. A lo largo de su vida, Paul mostró una capacidad innata para manipular y persuadir, algo que preocupaba profundamente a su madre, quien veía con claridad su habilidad para tergiversar los hechos. A pesar de sus intentos, Paul nunca logró manipularla a ella. Cuando tenía 13 años, su madre se casó con un buen hombre que le dio estabilidad a su vida. A diferencia del padre de Paul, este hombre siempre fue honesto con su esposa y la apoyó en todo. Pronto, la familia dio la bienvenida a una hija. Paul se volvió celoso e inventó historias desgarradoras que casi lograron que las autoridades de tutela lo enviaran a un orfanato. Después de este incidente, el adolescente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y comenzó a ser más cuidadoso con el tiempo. Perfeccionó su arte de mentir y manipular. Estas habilidades lo ayudaron a graduarse de la universidad, pero no tenía deseos de trabajar. Intentó trabajar brevemente, pero no le gustó. En lugar de eso, Paul eligió vivir a expensas de los demás, pidiendo dinero a su padrastro, engañando a amigos y familiares. Eventualmente, aprendió a vivir de mujeres adineradas que estaban dispuestas a mantener a un joven apuesto con un gran sentido del humor, ojos azules y encantadores hoyuelos. Su madre estaba devastada al ver que su hijo se había convertido en una persona tan indigna. Se culpaba a sí misma por no haberlo criado adecuadamente. Paul vivía de manera independiente, apareciendo raramente en casa y manteniendo escasos lazos familiares. Un día, anunció su compromiso con Penny. Ellen estaba encantada, creyendo que finalmente él se asentaría, especialmente porque le agradó Penny de inmediato, una mujer joven organizada y decidida que ya había logrado mucho a pesar de su juventud. Con el tiempo, desde lo que Ellen podía percibir, la vida matrimonial de Paul parecía ir bien, aunque él decía que su esposa prefería mantener un contacto limitado con sus parientes. Ellen aceptó esto sin ofenderse, lo importante era que su hijo parecía feliz y en buenas manos. Cuando Paul se jactó de haber comenzado su propio negocio, al principio la mujer era escéptica. Pero al verlo con autos caros, relojes y los últimos teléfonos, creyó que finalmente había enderezado su vida. ¿De qué otra forma podría permitirse tal lujo? Y entonces ocurrió este encuentro casual con su nuera en el sanatorio. No puedo creerlo, murmuró Penny, con lágrimas corriendo por su rostro, sin darse cuenta. Su mundo se había desmoronado de la noche a la mañana. El hombre que había amado desde la secundaria, su esposo, no era más que un mentiroso patológico y un estafador. Constantemente lo había excusado, compadecido y apoyado, mientras él explotaba felizmente su amabilidad y su dinero. También fue difícil para mí admitir qué tipo de persona es mi hijo, suspiró su suegra, incluso más difícil que para ti. Aléjate de él antes de que sea demasiado tarde. Intentará convencerte de lo contrario, seguramente pensará en algo, pero no le escuches.
No es de confianza. Casi te envidio, tú puedes sacarlo de tu vida. Yo no puedo, sigues siendo mi hijo. Gracias por ser honesta, sonrió débilmente Penny. Necesito ir a mi habitación ahora y pensar. Por supuesto, respondió su suegra, con una mirada que contenía una mezcla de calidez, lástima y culpa. Una vez en su habitación, Penny se derrumbó sobre la cama y dejó fluir sus emociones. Nunca había llorado tan fuerte. La almohada estaba tan empapada de lágrimas que tuvo que secarla con un secador de cabello. Desde niño, Paul reconoció sus principales ventajas, la capacidad de encantar a las personas y atraer la atención. Muy pronto aprendió a manipular a otros, primero a sus cuidadores, luego a sus maestros y compañeros de clase. El chico sabía que si quería algo de alguien, lo conseguiría sin esfuerzo. No importaba lo que deseara, una porción extra de comida, objetos coleccionables raros, entradas para conciertos, ayuda con los deberes o el mejor papel en las obras escolares. Al principio, Paul creía que todos poseían estas habilidades. Para su sorpresa y deleite, descubrió que sus talentos eran únicos. Esta realización aumentó enormemente su autoestima. Su madre seguía siendo la única persona inmune a su influencia. A veces, el chico sentía que ella simplemente lo toleraba en lugar de amarlo. Más tarde, comprendió que probablemente veía los rasgos de su padre en él. El hombre que había roto su corazón. Aunque esto lastimó especialmente a Paul durante su infancia, con el tiempo dejó de preocuparse por la actitud de su madre. Recibió mucho amor y atención de otras personas. También tenía otros familiares, abuela, abuelo y tía, quienes adoraban a su apuesto y listo chico y lo consentían a pesar de las protestas de su madre. «Lo vas a malcriar», solía argumentar su madre. «No se puede malcriar con amor», respondía su abuela. «El niño no tiene padre, necesita atención extra», añadía su abuelo. Su tía simplemente sonreía con cariño y le daba dinero a su sobrino favorito para sus gastos. A medida que Paul crecía, descubrió su talento para entretener y organizar a las personas. Sus compañeros de clase solían comentar lo divertido y fácil que era estar con él. Siempre era el centro de atención. Tanto los atletas como los estudiantes de honor se hicieron sus amigos y las chicas más populares lo perseguían incansablemente. Por supuesto, Paul aprovechaba su posición. Inicialmente, su madre lo crió sola, por lo que consolas de videojuegos costosas y vacaciones en la playa eran lujos impensables. Pero luego, su padrastro, el dueño local de una lechería, entró en sus vidas y todo cambió. Se mudaron a una espaciosa cabaña llena de comodidades modernas. Viajaban anualmente a resorts en la playa, hospedándose en hoteles de lujo y comprando en boutiques exclusivas. Paul bromeaba diciendo que su padrastro era su boleto de oro y usaba todo su encanto para ganarse su confianza. Como siempre, tuvo éxito. El hombre alardeaba con todo sobre su maravilloso hijastro e incluso planeaba dejarle el negocio a Paul, quien fingía interés en la empresa aunque ni la entendía ni le importaba. Los ojos de su padrastro se iluminaban cada vez que Paul le hacía preguntas sobre la lechería. Paul soñaba con convertirse en alguien como él, rico, respetado, influyente, alguien a quien los demás respetaran. Pero eso requería esfuerzo y trabajo, precisamente lo que Paul detestaba. Sin embargo, asistió a la universidad por insistencia de sus padres y se graduó con un título en ingeniería. Logró pasarlo usando sus tácticas habituales, encantó, mentiras y halagos. Pero el joven nunca tuvo la intención de trabajar en su campo. Cuando sus padres se negaron a mantener económicamente a su hijo adulto, pensando que eso lo motivaría, no sabían que él estaba saliendo con Heather. Se habían conocido en un club, una joven estudiante y una viuda rica de mediana edad, aburrida, que había heredado la fortuna de su difunto esposo. Se convirtieron en amantes. Heather se sentía atraída por su juventud y vitalidad, él solo estaba interesado en su dinero. Y ella era generosa. Lo colmaba de regalos costosos, relojes, ropa, teléfonos.
Incluso le alquiló un apartamento, aunque no le ofreció vivir juntos, ya que tenía hijos adolescentes que desaprobarían. Este arreglo deleitaba a Poe. Prefería sus encuentros románticos ocasionales, era más entretenido de esa manera. Les dijo a sus amigos y familiares que había conseguido un puesto como ingeniero jefe en una compañía petrolera local. Ellen estaba inmediatamente escéptica. Su padrastro, al principio, le creyó, pero investigó a través de sus conexiones y confirmó las sospechas de su esposa. No sé de dónde provienen tus ingresos, pero estás desempleado, lo enfrentó. Mantente alejado de mi familia. Eres peligroso, un mentiroso patológico, un parásito que vive del dinero obtenido deshonestamente. Mensaje recibido, respondió Poe con una sonrisa burlona, pero no me importa. Ahora alejado de su familia, Poe no sentía ni remordimiento ni ansiedad. Sabía que sobreviviría. En el peor de los casos, podría disculparse con su madre, quien a regañadientes lo aceptaría y lo apoyaría. Era fácil manipularla a través de la culpa, ya que ella misma sufría por haber tenido un hijo de un hombre desconocido, nunca haberlo amado realmente y ahora perderlo debido a un conflicto familiar. Poe entendía perfectamente que esta situación lastimaba a su madre. Bueno, ella sería su plan de respaldo, aunque esperaba no necesitarlo. Su relación con Heather terminó de repente. Cheryl había encontrado a otro hombre apuesto y le dejó un generoso regalo de despedida, pero Poe sabía que no duraría mucho debido a su costoso estilo de vida. ¿Tendría que trabajar finalmente? Esta medida drástica resultó innecesaria cuando Cheryl pronto reemplazó a Heather. Cheryl era una mujer elegante y atractiva, de poco más de 40 años. Paul incluso desarrolló sentimientos inesperados por ella. Admiraba casi todo de Cheryl, su figura perfecta, piel suave, cabello sedoso, naturaleza relajada y sentido del humor. Su único defecto era su marido, un prominente empresario local. Poe sabía que el descubrimiento de su aventura tendría serias consecuencias, lo que solo hacía que sus encuentros fueran más emocionantes. Cheryl parecía disfrutar también del secreto, su relación se sentía como un juego o la trama de una película. Al igual que Heather, Cheryl mostró una gran generosidad, otorgándole regalos aún más lujosos, un coche, un apartamento tipo estudio, vacaciones en resorts de lujo. Sin embargo, Cheryl también desapareció de su vida de manera similar a Heather, mudándose al extranjero con su esposo. Megan la sucedió, aunque menos adinerada, siendo solo la contadora principal de una importante empresa local. Carecía de la sofisticación de sus predecesoras, pero esta mujer solitaria de mediana edad también estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por un amante joven. A pesar de ello, Poe rápidamente se cansó de su compañía. Megan lo asfixiaba con su cuidado, vivían juntos, vacacionaban juntos y pasaban cada momento juntos. Ella le cocinaba deliciosas comidas, lavaba y planchaba sus camisas, lo llamaba con nombres cariñosos y lo miraba con ojos adoradores pero condescendientes. Se volvió insoportable. Un día, Poe se dio cuenta de que era hora de encontrar una salida. Megan ya lo había presentado a todos sus familiares y sus insinuaciones sobre el matrimonio habían evolucionado en solicitudes explícitas, casi demandas. Entonces, fue invitado a una reunión escolar. Poe se preparó meticulosamente, decidido a impresionar a sus antiguos compañeros de clase. Usó uno de los trajes de diseñador que Gerald le había regalado, complementado con un reloj caro, y su apariencia tuvo el efecto deseado. Recuperó su posición como el alma de la fiesta y el favorito de todos, tal como en la escuela. Este sentimiento lo deleitaba. Penny llamó su atención de inmediato. Se veía radiante, con su piel brillante, cabello lustroso y figura elegante. Se vestía con una sutileza estilosa, y Poe, conocedor de la ropa de diseñador, reconoció la calidad premium de su vestimenta. La ausencia de un anillo indicaba que no estaba casada. ¿Cómo había adquirido tal lujo? Ahora claramente era rica. A través de una conversación casual, supo la verdad,
La antigua nerd había fundado la escuela de danza más prestigiosa de la región. Un plan se formó instantáneamente en su cabeza. Aquí estaba su oportunidad de escapar de la posesiva Megan. Penny era joven, atractiva y mucho más rica. Tal vez podría ayudarlo a avanzar en su carrera. Paul se había cansado de depender de las mujeres, pero aún no estaba listo para un trabajo serio. Tal vez Penny podría ofrecerle un puesto en su negocio, tal vez como director. Así, Paul desató su encanto sobre la desprevenida Penny y resultó ser un esfuerzo sin dificultad. Ella lo consentía y, como sus parejas anteriores, era generosa con los regalos. Penny simpatizaba con su falso despido de su posición como ingeniero jefe en una empresa petrolera, aunque en realidad no estaba buscando empleo. Su plan de convertirse en director de la escuela de danza había fracasado. El puesto no era tan sencillo como había imaginado. Verónica, una amiga de Penny, trabajaba hasta tarde preparando informes y él no quería ninguna parte de esas responsabilidades. Además, Penny apreciaba el trabajo de su amiga, alabando constantemente su competencia. No reemplazaría a alguien tan experto con alguien que no sabía nada del negocio. Por un tiempo, las cosas avanzaron sin problemas. Penny trabajaba diligentemente mientras Paul fingía buscar empleo, expresando decepción con cada supuesta oportunidad rechazada. Pero su esposa comenzó a ser más insistente. Además, su actitud empezó a enfurecerlo. Claramente, ella lo consideraba un sirviente. El fracaso, el holgazán, mientras ella era la mujer de negocios exitosa, la proveedora, la inteligente y adinerada. Ella enfatizaba constantemente su autoridad y su dependencia. Anteriormente, ella le había transferido dinero a su tarjeta varias veces al mes. Ahora él tenía que recordárselo e inventar razones. Se sentía degradante, pero como siempre, encontró una solución a través de otra mujer. Paul había notado cómo Verónica lo miraba. Ella había estado enamorada de él en la escuela, incluso confesándole en ese entonces. Paul no la había tomado en serio, solo una chica de una familia pobre con un aspecto mediocre. ¿Por qué necesitaría a una chica así cuando había tantas bellezas brillantes a su alrededor? Pero ahora todo había cambiado. Verónica se había convertido en la directora que manejaba la mayoría de los asuntos financieros de la empresa. Podría ayudarlo. Paul comenzó su manipulación, visitando cuidadosamente la oficina y prestando atención a Verónica. Le ofrecía cumplidos, hacía bromas y le lanzaba miradas lánguidas. Como un manipulador experimentado, vio que sus tácticas estaban teniendo el efecto deseado. Verónica se abrió a él cada vez más. Se acostumbró a hablar con el esposo de su amiga. Paul escuchaba pacientemente las historias de Verónica sobre sus amigos y familiares. Aunque ponía a prueba su paciencia, soportaba que ella compartiera sus preocupaciones y problemas, logrando insertar respuestas oportunas. Un día recibió la confirmación de que era hora de actuar. Nunca pensé que fueras una persona tan sensible y profunda, dijo Verónica mirándolo directamente a los ojos. Te comportabas tan diferente en la escuela. Todos éramos unos tontos en la escuela, contestó Paul. Siento que eres mi alma gemela, confesó la mujer. Tengo el mismo sentimiento, respondió Paul, acercándose a Verónica y mirándola a los ojos. Ella se inclinó ligeramente hacia él y él aprovechó el momento para besarla. ¿Qué estamos haciendo?, susurró Verónica, bajando la mirada. No está bien. Penny, si se entera, es mi amiga y mi jefa. Ella no se enterará de nada. No hay necesidad de preocuparla. Ya tiene suficientes problemas, dijo Paul con firmeza. Pero no puedo evitarlo. Yo tampoco, admitió Verónica. Se convirtieron en amantes. Se encontraban principalmente en el apartamento de Verónica. Paul evaluó la situación con ojo entrenado. Claramente, Penny no escatimaba en salarios ni bonificaciones para su mano derecha. La directora de la escuela de danza vivía cómodamente.
Pero, a diferencia de sus conquistas anteriores, Paul no tenía intención de vivir a costa de Verónica. Tenía planes más ambiciosos para ella. Con su ayuda, planeaba apoderarse del negocio de Penny. Aunque eso llevaría tiempo, necesitaba dinero de inmediato. Entonces, Paul inventó una historia sobre su madre enferma. «Qué pena», dijo Verónica, genuinamente horrorizada mientras escuchaba el conmovedor relato de Paul. «Siento mucho lo de tu madre y lo tuyo, pero ¿por qué no le pides dinero a Penny? La conozco, no se negará. Verás, soy un hombre, pero estoy en una posición difícil ahora mismo. Me despidieron, nueva administración y todo eso. Ya es bastante humillante vivir a costa de mi esposa. Ella me reprocha cada centavo, me llama nombres. Y ahora necesito esta cantidad de dinero. Si te niegas, tendré que recurrir a ella. La vida de una madre importa más que el orgullo». «Oh, querido, yo te ayudaré», exclamó Verónica con entusiasmo. Paul, como de costumbre, había acertado perfectamente. El amor de una mujer, aderezado con lástima y el deseo de cuidar a alguien amado, creó la combinación perfecta. A partir de entonces, Paul comenzó a destruir sistemáticamente la amistad entre las mujeres. Su método era simple: mencionar casualmente comentarios ofensivos que su esposa supuestamente había hecho sobre él o historias de Verónica sobre el desprecio de Penny hacia los menos afortunados. Paul, hábil y metódicamente, construyó la imagen de una mujer fría y despiadada que pisoteaba a otros para alcanzar sus metas. Claro, ella sabía cómo fingir y agradar a las personas, pero él, su esposo, conocía su verdadera naturaleza. Todo esto formaba parte de su plan a largo plazo. Si todo salía bien, nunca más tendría que manipular a mujeres para obtener dinero. Verónica continuaba dándole dinero para el supuesto tratamiento de su madre. Más tarde, Paul planeaba volver a aprovecharse de este flujo de dinero, pero Penny lo descubrió. Ella escuchó una conversación entre él y Verónica. Aunque parecía creerle y hasta proporcionó dinero para el tratamiento, surgió un nuevo problema: Penny quería visitar a su suegra. Paul ya no podía seguir inventando excusas sobre que no se permitían visitas. Penny empezó a investigar el diagnóstico y a buscar especialistas. Mientras Paul meditaba su próximo movimiento, apareció una solución inesperada. Penny decidió descansar en un sanatorio tras la sugerencia de un colega. Esto le venía perfecto a Paul. Ya había manipulado a Verónica para que preparara los documentos que transferirían el negocio de Penny a él. Usando todas sus habilidades naturales y experiencia, logró convencerla. «Por fin estaremos juntos. Tendremos todo lo que necesitamos para ser felices. Penny puede quedarse como directora con el mismo sueldo. Quiero estar contigo, estoy cansado de esconderme», le dijo a Verónica, quien finalmente, aunque con la conciencia inquieta, accedió. Verónica deslizó los documentos entre un montón de papeles rutinarios que Penny, confiada en su amiga y distraída por su inminente viaje, firmó sin sospechar nada. Paul estaba exultante. Ahora era dueño de toda la red de escuelas de danza, un negocio rentable, además del corazón de Verónica, quien sabía manejarlo todo. ¿Qué más podría desear? Penny se quedaría en el sanatorio casi un mes, tiempo suficiente para que Paul implementara su propio sistema y evitara que alguien informara a su esposa sobre los cambios. Anticipándose, antes del viaje, escondió el teléfono de Penny y le compró otro con una nueva tarjeta SIM. Por supuesto, ella podría haber restaurado su antiguo número, pero Paul, que se ofreció amablemente a solucionar el problema, convenientemente olvidó esa opción. Así, Penny partió con un número nuevo que solo Paul y Verónica conocían, y ninguno de los dos diría nada. Ya en el poder, Paul comenzó a trabajar. Reemplazó a todo el personal de gestión, no quería a la gente de su esposa en su empresa. Verónica objetó, argumentando que los nuevos especialistas no entenderían inmediatamente las complejidades del negocio y que no debían actuar precipitadamente. Pero Paul, sintiéndose dueño absoluto, estaba seguro de que sabía lo que hacía.
Después de todo, tenía a Verónica, la directora permanente, quien entendía todo sobre el negocio. Paul aumentó los precios de los abonos y eliminó los beneficios. Inició renovaciones, cambió el nombre de la escuela y tomó decisiones que dejaron a Verónica aturdida. Ahora tenía que lidiar con las consecuencias de su gestión. Como al inicio de su carrera, se quedaba hasta tarde en la oficina, pero a diferencia de entonces, cuando había perspectivas de crecimiento, ahora sentía que se avecinaba un desastre. Verónica temía la próxima reunión con Penny, pero Paul estaba tranquilo. Esperaba con ansias el regreso de su esposa, anticipando una escena espectacular donde él triunfaría y ella sería derrotada. La expresión de superioridad y altanería de Penny desaparecería por fin de su rostro. Sin embargo, Penny había ganado fuerza, procesado lo que había aprendido de su suegra y decidido divorciarse de inmediato. Al regresar, Penny abrió la puerta con su llave y entró al salón. Un Paul adormilado emergió del dormitorio. Paul seguía con su patrón habitual. Era casi mediodía y aún estaba en la cama. Bienvenida de nuevo, le sonrió su marido. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Bien, respondió Penny fríamente. Ahora, su esposo le disgustaba. ¿Cómo podía haberlo amado alguna vez? Paul, perceptivo, notó inmediatamente que algo iba mal. ¿Ocurrió algo? Sí, algo ocurrió. Necesitamos hablar seriamente. Qué coincidencia, dijo con una sonrisa más amplia. Yo también tengo algo que discutir. ¿Encontraste trabajo?, preguntó Penny con sarcasmo. ¿Debería felicitarte? Me encanta tu sentido del humor, pero felicitaciones a ti, respondió Paul con una sonrisa. Luego, reveló todo, su relación con Verónica, sus intrigas, cómo se convirtió en el único dueño del negocio y sus primeras acciones al mando. Penny escuchaba, sin querer creerlo, pero después de su conversación con su suegra, sabía que Paul era capaz de todo eso. Lárgate, dijo con cansancio. No quiero verte. No te llevaste mi apartamento, ¿verdad? ¿Qué querría yo con tu pequeña casucha?, respondió Paul. Ya tengo en mente un dúplex en el centro. Solo quería darte la bienvenida como corresponde, contártelo yo mismo, ver tu reacción. Pues ya la viste. Haz las maletas y vete. Ya estoy empacado. Solo quedan unas cuantas cosas. Paul se marchó. Penny se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas y reflexionó. Su escuela de danza, su obra, su tesoro. Paul lo había robado todo. Había tomado todo y lo destruiría, de eso no cabía duda, ya lo estaba haciendo. ¿Y Veronica Fan? Paul parecía desequilibrado, pero ¿cómo pudo ella hacerle esto? Él no lo habría logrado sin su ayuda. ¿Había caído bajo su encanto? ¿Y ahora qué? ¿Qué podía hacer? ¿Dejarlo pasar? No. Absolutamente no. Penny quería que Paul sufriera, que sintiera todo lo que ella sentía ahora, pero multiplicado. Comenzó a planear. ¿Qué era lo que Paul más amaba en el mundo? El dinero, por supuesto, y el estilo de vida lujoso que éste le proporcionaba. Se aseguraría de que su futuro exmarido ya había decidido que presentaría los papeles del divorcio ese mismo día, terminara en la ruina y, preferiblemente, endeudado. Larry había estado secretamente enamorado de Penny desde la primera vez que la conoció en el ayuntamiento. La joven y decidida mujer lo había impresionado con su entusiasmo, energía y habilidades organizativas. Aún en la universidad, ya había abierto una escuela de danza. Las decisiones poco convencionales pero prácticas de la joven empresaria lo impresionaron. Podría aprender mucho de ella. Aunque al principio inexperta en los negocios, necesitaba apoyo. Larry se convirtió en uno de sus inversores, menos por interés en el beneficio económico y más por la oportunidad de conocerla, hablar con ella y ver sus hermosos ojos marrones. Cuanto más la conocía, más la admiraba. No había rastro de coquetería ni un atisbo de arrogancia, solo un diálogo constructivo.
Una mente aguda combinada con un excelente sentido del humor. Poco a poco, se hicieron más cercanos, convirtiéndose en buenos amigos tras años de colaboración. Sin embargo, Larry quería más. Un día confesó sus sentimientos a Penny, pero ella no correspondió. Aunque profundamente herido, respetó su decisión. Sugirió que olvidaran su confesión y continuaran como antes, sin querer que hubiera incomodidad entre ellos. Amigos seguirían siendo amigos. Penny pareció gustarle esta idea, aceptó con agrado y nunca más volvieron a mencionar aquella conversación. Larry no podía comprender su elección. Sí, Paul tenía carisma, pero ¿cómo podía Penny no ver que se había casado con un cazafortuna superficial? Ella era brillante, perspicaz, sensible y fuerte, no habría sobrevivido en el mundo de los negocios de otra manera. Larry intentó hablar con Penny sobre su esposo en varias ocasiones, pero siempre reaccionaba a la defensiva, así que dejó de insistir. Entonces, ocurrió algo increíble. Penny desapareció, aparentemente para irse a un balneario. Pero antes, transfirió el negocio a su esposo, quien inmediatamente comenzó a destruir la empresa. Ella dedicó su vida a sus objetivos, pero Larry sintió que algo estaba mal y esperaba ansiosamente su regreso. Había considerado presentar un informe de persona desaparecida si no aparecía dentro de unas semanas. Todo parecía demasiado sospechoso, Penny desaparecida, su teléfono apagado, mientras Paul y Verónica hacían lo que querían con el trabajo de su vida. Entonces, Penny llamó. ¿Dónde te has metido?, preguntó Larry, sintiendo un inmenso alivio. Había estado muy preocupado por ella. Estuve en un sanatorio, respondió Penny con tono sombrío. ¿Estás al tanto de lo que está pasando? Sí, dijo Larry. ¿Cómo permitiste que esto sucediera? ¿Por qué les entregaste el negocio? Larry, las personas en las que confié me han traicionado. Tenías razón sobre Paul, es un sinvergüenza. Realmente necesito tu ayuda ahora. Lo que sea, prometió Larry. Podría empezar por golpearlo. No es necesario, aunque al principio yo también quise hacerlo, respondió Penny. Necesito otro tipo de apoyo, y rápido, antes de que ese idiota arruine todo por completo. Tengo un plan. Larry escuchó las ideas de Penny y sonrió. Será mejor que no se cruce en tu camino. Más le vale, coincidió Penny. Mientras tanto, Paul se dio cuenta de que las cosas no iban según lo planeado. Había esperado enormes ganancias después de implementar sus cambios. Había subido los precios y reducido los salarios, pero la realidad resultó ser diferente. Los maestros calificados comenzaron a renunciar, el personal estaba insatisfecho con la nueva estrategia de gestión y nadie quería trabajar por un salario bajo, especialmente porque había muchas oportunidades para coreógrafos talentosos en otros lugares. Pronto, tanto los maestros como los estudiantes comenzaron a marcharse y pocos recién llegados tomaron su lugar. El alto precio de los abonos espantó a los clientes potenciales. Tuvieron que agotar sus reservas para cubrir sus pensiones y servicios, incluso recurriendo a un préstamo con intereses altos. Cuando intentaron obtener otro préstamo, fueron rechazados. Mientras tanto, Verónica seguía causando problemas, molestándolos diariamente con informes que Paul ni siquiera se molestaba en revisar porque sabía que nada bueno saldría de ellos. Un día, un inversor llamado Larry apareció en su oficina. Se presentó como alguien interesado en conocer al nuevo propietario de la escuela y preguntó sobre el negocio. Paul compartió abiertamente sus dificultades financieras. Tras pensarlo, el inversor hizo una oferta irresistible. Paul tomaría otro préstamo sustancial e invertiría en la compañía de Larry. En solo un mes estarás obteniendo ganancias sólidas, dijo Larry. Entonces, invertiré en ti nuevamente. Así es como Penny y yo trabajamos juntos, mano a mano, aunque hacer negocios con un hombre es aún más agradable. Paul siguió el consejo del visitante sin dudar, a pesar de las advertencias de Verónica sobre la conexión de Larry con Penny. No puedes confiar completamente en él, insistió Verónica.
Es el hombre de Penny. Oh, cállate. Ya tuve suficiente, respondió Paul enojado. ¿Quién es el jefe aquí, tú o yo? Es un tipo decente. Todo saldrá bien. Pero Paul no podría estar más equivocado. Pasó un mes y no solo no aparecieron las prometidas ganancias, sino que todo se vino abajo. La empresa de Larry, donde Paul había invertido grandes sumas de dinero prestado, inesperadamente quebró. Paul se encontró ahogado en deudas, la mayoría de las cuales recaían directamente sobre sus hombros. Luego llegaron inspecciones inesperadas de las autoridades fiscales y laborales que descubrieron numerosas violaciones bajo su gestión. Paul estaba devastado. Pensó que hacerse cargo de un negocio ya establecido lo haría rico, pero en su lugar adquirió una montaña de problemas. Los oficiales lo acosaban y apenas podía permitirse comer. Afortunadamente, aún tenía lujos de su vida anterior, aunque tuvo que vender todo: trajes de diseñador, relojes costosos, su apartamento y su coche. Desprenderse de su elegante coche fue especialmente difícil para él. Este amante de los lujos ahora vivía en un pequeño apartamento. Hace mucho tiempo, Paul vivía en un apartamento renovado en un distrito remoto, viajando en autobús a todas partes. Con casi nada de dinero, tuvo que buscar trabajo a pesar de su experiencia. Encontrar incluso un puesto mal pagado resultó ser un desafío debido a su escasa trayectoria laboral. Como había hecho antes, Paul intentó encontrar una mujer adinerada que lo mantuviera. Sin embargo, Verónica ya no era una opción, pues estaba enterrada en deudas. Había vendido su apartamento de lujo y su coche, mudándose de nuevo con su madre. La gente decía que estaba deprimida, pero a Paul no le importaba. Nunca había aprendido a sentir compasión o a formar vínculos reales. Ya ninguna mujer parecía dispuesta a acoger a este hombre, supuestamente atractivo y carismático. Paul ya no era el buen partido que solía ser. Sus buenos aspectos y su encanto natural habían perdido su magia. Su imagen cuidadosamente cultivada tenía poco atractivo para posibles intereses románticos. Entonces, Larry reapareció, elegante, exitoso y tan rico como siempre, o al menos eso decía. Estas cosas pasan a veces. Las empresas fallan, comentó Larry. Sintiendo culpa, ofreció comprar el negocio fallido de Paul. El precio era insultante, pero era mejor que nada, razonó Paul. Podría cubrir ropa de diseñador, tratamientos de spa y la entrada a un club nocturno exclusivo. Tal vez la suerte le sonriera de nuevo. Quizás conociera a una mujer rica. Esta vez sería más inteligente, más cauteloso cuando llegara el momento de firmar papeles. Cuando llegó el día de firmar el contrato, Paul fue a la oficina del comprador. Imagina su sorpresa cuando encontró a su exesposa allí con Larry. Penny lucía impresionante, sentada con confianza en un sillón y con una suave sonrisa. La verdad golpeó a Paul como un rayo: había sido engañado. Cavando una trampa para otros, fácilmente puedes caer tú mismo. Penny sonrió con desdén, extendiéndole el contrato a su exmarido. Firma aquí y devuelve lo que es legítimamente mío. No tienes idea de cuánto tiempo tomará reparar el daño que has hecho. En solo un par de meses, casi destruiste el trabajo de mi vida. Te las arreglarás, dijo Larry con confianza, hablando solo con Penny y completamente ignorando a Paul. No firmaré, replicó Paul, con la esperanza de fastidiar a su exesposa mientras aún pudiera. Tu elección, finalmente lo reconoció Larry. Pero tus deudas crecen diariamente. Están todas a tu nombre. Pronto enfrentarás algo más que multas. Irás a prisión. Con el corazón dolorido, Paul firmó. Sabía que no tenía otra opción. Penny resucitaría el negocio, no había duda de eso. En cuanto a él, bueno, tal vez sus padres pudieran ayudarlo. Su padrastro estaba bien económicamente, después de todo. Valía la pena intentarlo.